Yo espero ya hoy llegar. Han sido 2 meses que iniciamos con este camino de Apocalipsis, solo hablando o solo, ¿cómo se llama? Enseñando de todo lo que es la introducción de Apocalipsis y el capítulo 1. Si Dios lo permite, y esperamos que así sea, ya la próxima semana continuamos con el capítulo 2, ¿ok? Yo espero que usted lo haya estado estudiando en su casa y que usted esté aprendiendo, hermanos, de este hermoso libro, porque como lo decíamos y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo, este libro no es para asustarnos, ni para que tengamos miedo, ni para que lo veamos como algo raro dentro de la Biblia, sino que lo hemos mencionado. El libro de Apocalipsis trae un mensaje de esperanza, de victoria y de fidelidad. Y dicho esto, quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y quiero repasar un poquitito a partir del verso 9. Porque si entro en el versículo que correspondía, siento que puede que alguno o no haya venido o se le haya olvidado. ¿Lo tenemos? Capítulo 1 de Apocalipsis a partir del verso 9. A partir del verso 9, hermanos, y hasta el 20 es donde podemos ver la primera visión que recibe Juan y que es dada a conocer en este libro de Apocalipsis. Y ahora Joana leía Mateo capítulo 17. ¿Se acuerdan cuando Joana lo leyó? ¿Qué leyó Joana? ¿Se acuerdan? No me digan que ya se les olvidó, hermanos, porque fue hace escasa una hora. Les voy a decir como Jesús, ni en una hora, hermanos, pudieron retener lo que leímos en Mateo 17. ¿Se acuerdan? Hasta Joana les dijo, van a leerlo conmigo. ¿Ah? ¿Qué era? Alguien, un valiente, una valiente. La transfiguración. Y nosotros vemos cómo Jesús lleva, ¿verdad? A Juan, lleva a Pedro y a Santiago, ¿verdad? Y los lleva aparte. Y ahí sucede un evento, hermanos, que Juan, yo no sé si en el momento en que recibe esta primera visión, Juan se acordó de ese momento. Pero fue un momento similar. Porque en la transfiguración, si usted vaya conmigo a Mateo capítulo 17, da dos descripciones muy pequeñitas, ¿verdad? De Jesús, cómo se veía. Dice, vamos a ver, dice en el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yo no sé si Juan, hermanos, en el momento en que recibe esta primera visión del libro de Apocalipsis, recordó y dice, carambas, vi como un vislumbre en ese momento, en ese tiempo de la transfiguración, de cómo se vería el Cristo glorificado. Y es que dice la palabra en el verso 9, hermanos, de ahí de Apocalipsis, nos describe cómo inicia esta visión. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, hermanos, aquí se describe como un hermano. No es una persona diferente a los que iban a recibir el mensaje. Era copartícipe, hermanos, de la lucha, de las tribulaciones, de la persecución. Y hoy, hermanos, este mensaje de Juan no es ajeno a nosotros. Porque, hermanos, la palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicción. La palabra aflicción, hermanos, y la buena teología del sufrimiento, ¿verdad? Porque hay gente que dice que no, que los creyentes no debemos de sufrir.
¿Quién dice eso? ¿Quién dice que no debemos de padecer? Si Jesucristo padeció, ¿cuánto más aquellos que somos sus discípulos, hermanos? Y Juan, hermanos, en ese momento, él podríamos decir, empatiza o se identifica con los hermanos de Asia, quienes van a recibir esta visión, como alguien que sí, en su propia carne, ha vivido la persecución. Ahora, dice así: estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo les hablé un poquito de qué se trata, ¿verdad? O cómo era la isla de Patmos. La isla de Patmos tenía un tamaño de 12 por 8 kilómetros aproximadamente. Era una isla pequeñita, desértica, volcánica. Y se dice, hermanos, que ahí se enviaban los exiliados políticos, ¿verdad? Los presos políticos se enviaban como parte de su exilio a esa isla de Patmos. Y ahí, hermanos, no era que llegaba alguien y les daba de comer, no era alguien que no llegaba al carcelero y los atendía. Ellos tenían que buscar sus alimentos y tenían que buscar cómo cobijarse, cómo abrigarse. Probablemente, hermanos, en esa isla volcánica habían cuevas y Juan se refugiaba del clima en esas cuevas. Recordemos que en ese momento Juan no era un chiquillo. Juan era un hombre ya, un anciano de 90 años aproximadamente. Y estaba padeciendo, hermanos, dice ahí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hay gente que dice, ay, tuve un problema con el vecino, estoy padeciendo por la causa de Cristo. Y a veces, hermanos, es porque se meten en lo que no les importa. Eso no es padecer por la causa de Cristo. Diga usted que está padeciendo por la causa de Cristo, hermanos, cuando usted, ¿se acuerdan hace muchos años cuando se hacían cultos en las casas y la gente llegaba y empezaba a apedrear? ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Yo estaba muy chiquitita. O llegaba la gente, hermanos, y empezaba, ¿verdad?, en contra de esas reuniones. Y ahora los cristianos estamos socialmente aceptados. Nos veo. ¿Hay algún impedimento? La pastora un día de estos compartió un video, yo no sé cuánto lo vieron, ¿verdad? Mientras usted y yo estamos cómodamente sentados, y a veces hay gente que se queja, ay, qué calor, ay, qué frío, ay, no sé, las sillas, cámbieme la silla porque está muy dura, hermana. ¿Se acuerdan las sillitas negras? ¿Ah? Oh, hermana. Hay cientos y miles de cristianos alrededor del mundo, hermanos, que el reunirse a congregarse puede significar el último día de sus vidas. Y no sienta lástima por ellos, hermano. Sienta lástima por usted. Pablo estaba, hermanos, Juan, recuerden, Juan. Desde la semana pasada vengo como con un chip ahí de Pablo. Juan, hermanos, Juan. Estaba ahí, hermanos, desterrado, llevando, hermanos, en él las marcas de la persecución por causa de Cristo y de su palabra. Según podemos leer, hermanos, dice que él estaba en la isla de Patmos. Quiere decir, hermanos, dicen algunos historiadores, que probablemente cuando Juan recibe esta visión está en Patmos y después él, como al año y medio, ya él vuelve hacia Éfeso. Es decir, no murió en Patmos, que eso es algo muy importante. De hecho, según historiadores, vamos a ver. Según historiadores, se dice que Juan regresa a Éfeso a seguir predicando la palabra del Señor. Vamos a ver.
Denme un momentito, por favor. ¿Me regalan 2 minutos, por favor? ¿Sí? Gracias. La bendita tecnología, hermanos. Vamos a ver. Ok, y ahora sí. Como les decía, cuando nos declara que Juan estaba en la isla de Patmos, esto nos da a entender que Juan recibe la visión en esta isla, pero que probablemente escribió el libro después, cuando ya no estaba allí. Ya les he mencionado, ¿verdad?, que Patmos era una isla pequeña y que cuando se habla de que él es exiliado, puede ser que haya sido acusado de sedición, o sea, de rebeldía contra el gobierno, por predicar la palabra de Dios y, como dice ahí, dar testimonio de Jesús. Esto lo vemos en Hechos 17:7. Vamos a Hechos 17:7. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. ¿Cómo contravienen o cómo están en contra de César? Diciendo que hay otro rey. ¿Cuál es ese rey? Jesús, Jesús. Y eso, hermanos, para el imperio romano significaba traición, rebeldía contra el gobierno. Según la tradición cristiana antigua, hermanos, preservada por escritores como Eusebio, como Ireneo, como Clemente de Alejandría y Jerónimo, se confirma la idea de que Juan estuvo en Patmos en relación con estos acontecimientos y que él fue exiliado por orden del emperador romano Domiciano. Tras la muerte de Domiciano, Juan es liberado y regresa a Éfeso. Por eso es que se cree que su vida termina ahí en Éfeso. Vivió muchos más años en Éfeso, participando activamente en el liderazgo y fortalecimiento de las iglesias cristianas de Asia Menor. Con más de 90 años, hermanos, Juan no se, ¿cómo se llama? No se jubiló, ¿verdad? A veces, ¿cuántos estamos esperando? Ya, tengo 65, me voy a jubilar. Juan sigue, hermanos, predicando y murió allí viejo, no en Patmos, sino que, según esta tradición, en Éfeso. Dice el verso 10, ahí mismo en Apocalipsis, continuamos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso lo hablamos la semana pasada y según los estudiosos, cuando dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, unos consideran que puede ser que se refiere al día final o el día escatológico, el día final de los tiempos, pero otros creen que se refería al día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Comúnmente, ¿cuál es el día que declaramos nosotros que es el día del Señor? El domingo, correcto. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo dentro de la iglesia pasó de ser sábado y fue una conversión gradual, ¿verdad? No fue de un momento para otro. El pueblo cristiano empezó a adoptar el día del Señor como el domingo. ¿Por qué? ¿Alguno sabe por qué? ¿Alguien podría decirme, Marilyn? ¿Por qué adoptaron el domingo como el día del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no sábado? ¿Por qué no se siguió con la tradición judía? ¿Ronald? ¿No? ¿Jessica? Por la resurrección. Bien, estrellita dorada. Qué bien. Está poniendo atención. Por la resurrección, ¿verdad? Jesús resucita el domingo y por eso a partir de ese momento, hermanos, es que la iglesia cristiana
o el cristianismo adopta el domingo como el día del Señor. Y hablamos cuando dice estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hay gente que hace la distinción, lo que dice Romanos 8:9. ¿Qué dice Romanos 8:9? Que debemos de andar. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se hace la distinción, no es andar en el Espíritu, ¿verdad? Porque Juan andaba en el Espíritu, sino que lo que nos está hablando es de una experiencia, hermanos, como la que tuvo Pablo y la que tuvo Pedro, ¿verdad? Que fueron llevados en un éxtasis a otro lugar. Y eso, hermanos, también nos habla de que nosotros podemos, como Juan, estar en Patmos en un momento de persecución, pero también estar en el Espíritu. Juan, hermanos, no divide el estar en un lugar desértico con una situación, hermanos, de persecución, sino que él continúa en el Espíritu. Él está alineado al Espíritu. ¿Cuántas veces de nosotros, hermanos, estamos en alguna prueba, alguna tribulación y parece que el Espíritu se alejó de nosotros? Pensamos como en la carne, pensamos en lo natural, pensamos, hermanos, y divagamos en pensamientos. Dice que Juan estaba en el Espíritu, hermanos. En el Antiguo Testamento los profetas a veces recibían mensajes de Dios por medio de visiones, ¿verdad que sí? La semana pasada estábamos, nosotros como familia nos gusta ver mucho películas y todo eso, y nos encontramos una película que fue grata. La vamos a ver con curiosidad y nos terminó gustando y llamando la atención. ¿Alguno ha visto la película de Jeremías, del profeta Jeremías? Nadie. Bueno, búsquela. No sé si está en YouTube, Keila. Si está en YouTube. Y hermanos, ver cómo Jeremías sufre por la causa de Dios. En un pueblo que de labios declaraba tener a Dios, pero como dice la palabra, están muy lejos de mí. Y a veces está qué tiempo también es bueno. A veces yo soy muy visual, me gusta leer mucho la Biblia, pero me gusta también ver y obviamente comparar. Todo lo que tal vez en una película sale no sucede tal cual, pero nos puede ayudar. Pero hermanos, en la antigüedad los profetas recibían visiones. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, ellos también, como en el caso de Juan, recibe una visión. Él tuvo visiones acerca de los acontecimientos del fin. Y dice la palabra ahí mismo donde estamos, en el verso 10. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se dice que puede ser que esta voz fuera de un ángel y que este ángel le ordena escribir en un libro lo que iba a ver y que lo enviara a las 7 iglesias mencionadas. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que los libros o lo que se escribía antes, hace 2000 años, no es el mismo sistema que utilizamos hoy. ¿Alguno sabe cómo se usaba antes o cómo se escribían los libros? ¿Alguno tiene conocimiento de eso? En un rollo, en un papiro, lo que llaman en un papiro enrollado. Y el ángel le ordena, ¿verdad?, escribir lo que iba a suceder. Verso 11, ¿verdad? Empieza diciéndole, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y Keila, ayúdeme, ¿tenés ahí el mapa? Quiero compartir con ustedes y no se les olvide este mapa. ¿Lo pueden ver? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ok. Dice así, dice ahí las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Yo quiero que ustedes, los que lo logran ver,
¿Qué ven ahí? En el mapita, ¿qué ven? Hay unos que hacen chinito. No sé si lo puedes agrandar un poquito más. ¿Qué ven ustedes en el mapa? ¿Alguno? ¿Nadie ve nada? Ah, ok, números, ¿qué más ven? Ajá, ¿y qué más ven? Ok, el orden, ¿y qué más ven? ¿Y qué más ven? ¿Qué más ven? Algo no me están diciendo que lo tienen al frente. Ah, correcto. ¿Cómo dijo hermano? Ahí está la isla de Patmos. ¿Ok? ¿La ven? Está muy chiquitita porque es una isla muy pequeña. ¿Ok? ¿Ven ustedes Patmos? Sigan el número 1. ¿Cuál es? El número 1. Éfeso, la primera iglesia. La 2. La 3. Pérgamo. Ajá. La 4. Teatira. 5. Sardis. La sexta. Y la última. Así probablemente fue recorrido, hermanos, en el mismo orden en que están escritas en el capítulo 2 y 3 las iglesias, era el recorrido que se tenía que tomar desde Patmos hasta llegar a la Odisea. Dice el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Por ahí quedamos la semana pasada. Cuando Juan se volvió para ver quién le hablaba, porque si usted está de espaldas y alguien le habla, ¿qué hace usted? ¿Qué es lo normal que usted hace? Usted voltea, ¿para qué? Para ver quién es, ¿verdad? Y eso hizo Juan. Él voltea para ver quién es, quién es el que está hablando con él. Y dice la palabra, hermanos, que él vio al Cristo glorificado, Cristo glorificado. Y hay una cosa muy importante a partir de este verso 12 que es importante que usted subraye en su Biblia. Vamos a ver, ayúdenme, ¿están listos a estudiar conmigo? ¿Sí? ¿Ok? Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué dice el verso 17? Ahí mismo, capítulo 1. ¿Cuándo qué? Ok, ¿cuándo le qué? Ok, ¿y verso 19? Ajá, ok. En esos 3 versículos, ¿qué ven ustedes ahí, hermanos, que les llama la atención? ¿Mm? ¿Qué me pueden decir ustedes? Que él vio la importancia, hermanos, ¿de qué? De ver, de ver, de ver. Él recalca ahí en el verso 12, en el verso 17 y en el verso 19 la importancia de ver. ¿Estamos viendo, hermanos? ¿O estamos con nuestra vista tapada, nuestros ojos cerrados? ¿Estamos viendo, hermanos, lo que está alrededor nuestro? En el verso 12 dice que primero vio ¿qué? No. Eso, 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro, la vimos la semana pasada. En la antigüedad, en el templo, hermanos, siempre había solo un candelabro, ¿verdad? Un candelabro. Éxodo 25, 36. Pero aquí Juan lo que logra ver son, ¿cuántos? 7, 7. En esta visión que Juan recibe, hermanos, los candeleros representan ¿qué? ¿Qué representan? Las 7 iglesias. Muy bien. No era, hermanos, solo un candelabro, sino que eran 7 candelabros porque representaban a 7 iglesias distintas. Y hermanos, pero ese candelabro tenía ¿cuántos brazos? 7. Un candelabro, 7 brazos. 7 candelabros, 7 brazos por cada candelabro. ¿Y qué nos habla de eso? Algo que el pastor nos ha predicado mucho.
Vuelva a ver al que está a su lado. ¿Ya lo vio? ¿Sí? ¿Ok? No, si es su esposo o su esposa, no le cierre el ojo. ¿Verdad? No, 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 no. Ahora vuelva a ver al que está atrás. ¿Ok? ¿Cómo somos todos, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo somos? Jessica, hoy estás, pero bueno, está volando, como dicen los pachuquillos. Somos diferentes, hermano. ¿Pero qué somos? Uno. Y eso, hermanos, dentro de las iglesias a veces se nos olvida. ¿Se acuerdan? Hace muchos años habían unos cantos que decían: en Cristo somos unos somos, y uno solo, algo así, ¿verdad? No me pidan cantarla porque no me acuerdo muy bien. Pero hermanos, en Cristo somos uno. Mi esposo es mi hermano en Cristo. ¿Y somos qué? Uno en Él. Por eso, hermanos, el Señor nos llama a perdonarnos, a reconciliarnos. Y hermanos, es que los seres humanos tenemos una particularidad, somos a veces complejos, ¿sí o no? Y tenemos todos diferentes caracteres y personalidades, pero si algo, hermanos, tenemos los que somos creyentes, nacidos de nuevo, es tener en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón que en el Señor somos uno. Y si algo debemos de vernos, dice Pablo, los unos a los otros, es que, ¿se acuerdan en Romanos que lo estudiamos? Debemos de vernos ¿qué? Amor los unos a los otros. En eso conocerán que son mis discípulos. En eso van a conocer que son mis discípulos, hermano. El mundo está lleno de odio, de divisiones, todo el mundo se pelea por algo. Hoy en la mañana estábamos en la casa desayunando y salió un sapricista y le dijo a un liguista: es que ahí te estamos esperando, no sé qué, ¿verdad? En tono burlesco. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano siempre busca dividirse. Pero en Cristo, hermanos, eso no puede suceder. Mi esposo es mi esposo, pero también mi hermano en Cristo. Su esposa, o hermano, su esposa es su hermana en Cristo. A veces parece que categorizamos a la gente, pero hermanos, cuánto más si somos creyentes, el amarnos los unos a los otros. La verdadera unidad de la iglesia no está en una organización, sino en su relación con Cristo. Porque Cristo, hermanos, es el centro de todo. Y en el verso 16 ahí mismo, váyase un poquito más adelante, está hablando de este Cristo glorificado. Y verso 16, capítulo 1 dice: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Pero yo quiero que nada más veamos: tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Quién tenía las estrellas en su diestra? ¿Ah? ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Este Cristo glorificado, el cual Juan está viendo en esa visión. Hermanos, la iglesia, aunque nosotros siendo diferentes, estamos protegidos, estamos en la mano del Señor. Las 7 estrellas, hermanos, representan la realidad la realidad celestial de las 7 iglesias, hermanos. Y los candeleros representan la iglesia en la tierra. Cristo está en medio de nosotros, dice el verso 12. Vaya al verso 12 conmigo. Y en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de las 7 iglesias, ¿quién está? ¿Quién está en medio? No ha leído. Váyase. ¿Quién está en medio de las 7 iglesias, hermano? ¿Quién está en medio de nuestro? Cristo. Cristo.
Cristo está en medio nuestro. Y nos describe, hermanos, cómo es que estaba vestido el Hijo del Hombre. Dicen por ahí que si usted busca, hermanos, en los evangelios descripciones físicas de Jesús, ¿usted las hallaría? ¿Ah? No, no en su forma humana. Pero sí lo vimos en la transfiguración, ¿sí o no? Nos declara un poco cómo vieron Juan, Jacobo y Andrés y Pedro, perdón, a Jesús. Y aquí, hermanos, nos da, porque a veces la gente dice, ¿y cómo sería Jesús? ¿Verdad? Y la gente empieza, ay, por ahí hay una serie, ¿verdad?, que se llama de Los Escogidos, y hay mucha gente que dice, si yo voy al cielo y Jesús no era como ese actor, no, pues déjeme decirle que no va a ser como ese actor. ¿Verdad? Nosotros la tradición nos ha enseñado que Jesús cómo era, según los cuadros medievales y todo esto. ¿Cómo era Jesús físicamente? ¿Ah? Pelo rizado, ¿verdad? ¿Qué más? Ojos azules, ¿verdad? ¿Qué más? Alto y delgado, rubio. En vez de parecer más un judío, parecía como un escandinavo, un noruego, una cosa así, ¿verdad? Pero no, hermanos, Jesús no, los evangelios no nos retratan cómo era físicamente él, porque Dios no le ve la importancia a cómo él era físicamente. Pero sí nos habla, hermanos, de cómo es él glorificado, y eso ahí sí que nos tiene que llamar la atención. Dice que Juan vio en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, y esta expresión, si lo recordamos, la vemos en Daniel capítulo 7, verso 13. Dice, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Con el tiempo, hermanos, el título El Hijo del Hombre llegó a ser un nombre mesiánico, es decir, una forma de hablar del Salvador esperado y prometido. Y esta frase o esta característica de Hijo del Hombre o esta forma de llamarse, Jesús la utilizó muchas veces en los evangelios, ¿sí o no? La vemos ahí. Este título lo utiliza Jesús varias veces en los evangelios para referirse a sí mismo. Y también la expresión muestra o nos demuestra, hermanos, que él era verdaderamente hombre, pero no solamente un hombre, sino también verdaderamente Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que Jesús hablara de esa manera? Porque, bueno, hermanos, había gente que decía que Jesús no era Dios, que era hombre, pero que no era Dios. Y este título nos habla no solamente de su naturaleza humana, sino de su naturaleza divina. En la visión, hermanos, nos retrata cómo estaba vestido Jesús. Y dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto nos menciona o nos hace, hermanos, alusión a cómo vestían los sacerdotes en la antigüedad. Eso lo vemos en Éxodo 28, verso 4. Y capítulo 39, verso 29. Si lo podemos buscar, Éxodo 28, 4 y 39, 29. Era una vestidura sacerdotal. Dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y capítulo 39, verso 29. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Dice que vestía una
túnica, una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿De qué nos habla de esto, hermanos? De que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Que Él es nuestro sumo sacerdote. Y Hebreos lo dice, ¿verdad? Ya no hay que hacer más sacrificios, hermanos. La deuda fue pagada. Tetelestai. Consumado es. Verso 14. Y su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Sigue describiéndonos Juan al que ¿qué? Al que él vio. Al que él vio. Juan describe, hermanos, que la cabeza y los cabellos de Jesús eran blancos como lana, como nieve. Si esta descripción, hermanos, nos puede ilustrar o nos puede declarar, hermanos, la deidad de Cristo. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer en Daniel capítulo 7, verso 9? El anciano de días. Al aplicar esta figura a la imagen de Cristo, Juan enseña que Jesús comparte la eternidad y la naturaleza divina del Padre. Y otra cosa muy importante, ¿qué dice ahí? Y sus ojos como llamas de fuego. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué Juan se estaba refiriendo con esto? A sus ojos como llamas de fuego. Capítulo 2, verso 18 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Podrían ustedes, hermanos, imaginar un momento cómo es que alguien que esté frente a nosotros tenga ojos como llamas de fuego? ¿Qué pensarían ustedes de eso? Jessica, que está ahí dándole. No, yo pensé que la tercera la vencía, Jessica. Hermana Grace, ¿a qué creen ustedes que se refería a ojos como llamas de fuego? Bueno, se los voy a decir porque yo sé que están pensando mucho. Esta imagen, hermanos, nos hace representar que Cristo, ¿se acuerdan uno de los atributos de Dios? ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? La omnisciencia. ¿Qué haríamos, hermanos, nosotros como Juan, estar frente a alguien con ojos como llamas de fuego? Que todo lo ve. El que escudriña los pensamientos. Hermanos, ustedes y yo nos podemos ver muy bonitos aquí. Y podríamos, hermanos, hasta engañar a los demás. Pero podremos escondernos. Salmo 139. Es para mí un salmo poderosísimo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy al cielo, si me voy a lo profundo. Y sabe que es lo más importante, hermanos, que Él ve todo. Hay un canto que dice, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Podemos tratar de engañar al ojo humano, hermanos, pero a Cristo nadie lo engaña. Nadie, hermanos, nadie. Nadie. Él juzga con justicia.
mostrando su ira santa contra el pecado y contra sus enemigos. Y Él, hermano, nos mira más allá de nuestras acciones. Pregunto, ¿podremos ocultarle algo? ¿Podemos ocultarle algo a Él, hermano? Verso 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vea la descripción que nos está haciendo Juan acerca de esa visión que él tiene de este Cristo glorificado, del Cristo glorificado, del Hijo del Hombre. El bronce, hermanos, es símbolo de juicio y el fuego símbolo de ira. Lo que nos declara, hermanos, que sus pies pueden aplastar a sus enemigos. Y su voz, dice la palabra, como estruendo de muchas aguas. ¿Ha estado usted en algún lugar donde oye que la marea está brava y cómo suena? Dice la palabra, hermanos, dice Juan, y describe la voz de Jesús como estruendo de muchas aguas. Es decir, una voz poderosa, hermanos. Y esto nos dice, hermanos, que Él no solo habla, sino que también ejecuta. Su voz es poderosa, su voz es autoritativa. La palabra de Dios, hermanos, que no es deleite para el corazón aquí, se convierte en el instrumento de condenación en el día del juicio. Si usted, hermano, no encuentra deleite en la palabra del Señor y corrección, hermanos, en el día del juicio va a ser su sentencia. Verso 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 7 estrellas en su diestra. Esto nos demuestra, hermanos, el cuidado de Cristo por la iglesia. Sí, podemos estar pasando por pruebas, sí, podemos pasar por tribulaciones, por adversidades, pero Él tiene cuidado de los suyos, hermano. Él tiene cuidado de usted. Dígale que está a su lado, Él tiene cuidado de usted. Y dice que las tiene en su diestra, el cual, hermanos, nos habla de que Él las sostiene y las protege. Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Él tiene cuidado de su iglesia. Juan capítulo 10, verso 28. ¿Lo tenemos? Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida. 10:28, perdón. No sé si dije 18, pero es 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie que nos arrebatará de mi mano. Estamos en la mano del Señor. Sea lo que sea que pasemos, hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. No lo olvide, hermano. A veces tenemos un Dios, hermanos, como el que el mundo tiene. Pareciera que a Dios no le importamos o no tiene cuidado de nosotros, pero los que somos sus hijos somos cuidados por Él. Él nos hizo una promesa: no los dejaré ni los desampararé. Yo me voy, pero les envío el Espíritu Santo. Juan nos habla en ese verso 16, hermanos, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La Biblia nos explica que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, Efesios 6:17.
y que esta palabra, hermanos, es más cortante que cualquier espada de dos filos y es poderosa para cumplir su propósito. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Está pasando usted, hermanos, por momentos de dificultad? Consejo, escudriñe la palabra. En la palabra, hermanos, hay consuelo. En la palabra hay confianza. Esta palabra, hermanos, tiene el poder de cumplir su propósito. Hebreos 4:12. ¿Lo tenemos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda palabra de dos filos. Y esta penetra hasta partir el alma. ¿A dónde penetra, hermanos? A donde el ser humano no puede ver. Ese es el propósito, hermanos, que cumple la palabra. Penetrarnos hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Engañoso es el corazón. Un día hablando yo con alguien le decía, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que estamos haciendo cosas buenas. Pero ¿cuál es la intención en nuestro corazón? Cuando usted pasa aquí a predicar, a orar, a leer la palabra, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos motiva? Cuando usted le sirve al Señor en su casa y le sirve a su esposo o a su esposa o a sus hijos, ¿cuál es su intención, hermanos, verdadera? Ay, es que ¿qué me queda? Cuando le sirve usted a un hermano en Cristo, ay, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Pueden parecer cosas buenas, pero ¿qué hay en lo interno del corazón? Y el Señor, hermanos, quien escudriña nuestro corazón, a veces nos da lecciones duras, fuertes. Porque ese es el propósito de la palabra. En la visión, hermanos, del Cristo vencedor, en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 5, la única arma que se usa, y lo habíamos hablado en veces pasadas, semanas pasadas, lo único que se usa es la espada que sale de su boca, que es su palabra. Él habla y se cumple lo que dice. Dice la palabra en Génesis 1:3, Dios habló y todo fue hecho. Finalmente, hermanos, en estos versos, en este verso 16, Juan nos describe cómo era su rostro o cómo se veía su rostro. Dice Juan que su rostro brillaba, hermanos, como cuando resplandece el sol en toda su fuerza. ¿Alguno de ustedes, cuando está el sol de mediodía, ese que pega fuerte, como por ejemplo el de ayer, usted alguna vez ha levantado su rostro para ver el sol? Ajá. ¿Y cómo le ha ido? Esto nos habla, hermanos, de la gloria de Cristo, de este Cristo resucitado y exaltado. Durante su vida en la tierra, hermanos, Él fue un hombre débil como cualquier ser humano. Sufrió tentaciones. Es más, murió. Su fragilidad humana, hermanos. O sea, Jesús no fue exento de padecer. Porque así tenía que ser, hermanos. Si no, no hubiéramos podido identificarnos con Él.
Pero ahora, hermanos, en esta visión que recibe Juan, él está lleno de poder y de gloria. Verso 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo. Y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. La visión, hermanos, fue tan impactante que Juan, que dice que cayó como muerto. ¿Le recuerda a alguien? ¿Le recuerda a alguien? Isaías capítulo 6, verso 5. ¿Lo tenemos? Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ezequiel 1:28. ¿Lo tenemos? Debajo de sus alas. No, 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, ¿qué hizo? Me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Daniel capítulo 8, verso 17. Daniel 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y postré sobre mí y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y capítulo 10, ahí mismo en Daniel, verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Verso 11. Y dijo Daniel, varón muy amado: estás atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, ¿cómo? Temblando. ¿Qué nos habla esto, hermanos? ¿Qué podemos extraer de lo que vimos en Isaías, en Ezequiel, en Daniel y en la misma porción que estamos leyendo en Apocalipsis? ¿Qué podemos sacar de ahí, hermanos? ¿Quién me puede decir? Uno, no todos. ¿Mm? Así mismo, Marilyn. Así mismo. Cuando sus ojos como llama, hermanos, nos miran, no podemos caer sino rostro a tierra, Señor. Hay gente que dice que ha visto, que ha tenido visiones de Jesús. Y cuentan cada cosa, hermano. Pero qué diferencia lo que vemos aquí. Hay temor, hermano.
Hay temor. Pareciera que el temor se ha perdido. Pareciera que estamos, hermanos, como Adán y Eva, escondiéndonos de Dios, tapándonos, hermanos, con hojas de higuera, haciendo obras, hermano. ¿Y qué, hermanos? De cómo somos. ¿Podremos escondernos del Señor y de su justo juicio? Hermanos, la Biblia nos enseña que nadie puede ver a Dios y queda igual. Su santidad es inmensa. ¿Se acuerdan cuando Jacob luchó con el ángel? ¿Qué pasó? En Génesis. Dice que Jacob lucha y lucha y lucha y lucha. Y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y le dice, ok. Y la lucha fue intensa, hermanos. Y el ángel vio que no lo iba a soltar. ¿Y qué hizo? Lo golpea. Y a partir de ahí, Jacob queda con una cojera. Nadie que vea a Dios, hermanos, puede salir igual. No podemos seguir siendo los mismos. Ay, hermana, es que usted tiene que entender el carácter. Es que lo que me hicieron, es que lo que yo he pasado. Nadie que tenga un encuentro personal con Cristo, hermanos, puede seguir siendo el mismo. No podemos seguir viviendo, hermanos, bajo la esclavitud del pecado. Si usted y yo declaramos que Cristo es nuestro Señor, vivamos sirviéndole con temor y con temblor. Pero vea qué lindo, hermanos. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Le dice a Juan, no temas. Aunque Juan estaba delante de este Cristo glorificado, hermanos, este Cristo que es el primero y es el último, también, hermanos, estaba delante de aquel que murió y que volvió a vivir. Y le dice a Juan, no temas. Con su resurrección, hermanos, Cristo no solamente regresó al cielo, sino que venció la muerte para siempre. Ahora vive, hermanos, por los siglos de los siglos y es el vencedor sobre la muerte. Oh, muerte, ¿dónde está? Dice la palabra que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Lo que significa, hermanos, que Cristo tiene autoridad sobre ellos. Es el único que ha ido y que ha vuelto, hermanos. Hay gente que dice que muere y que regresa, hermanos. Él es el único. Y Él tiene el poder y la autoridad. En la cultura judía, hermanos, las llaves simbolizaban autoridad. El Hades era el lugar o el estado de los muertos, hermanos. Pero dice la palabra que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Eso nos dice, hermanos, que la muerte ya no tiene poder. Cristo tiene poder para abrir la tumba y dar vida eterna, hermanos. Él tiene el poder. Yo no sé si me oyó, Él tiene el poder. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Un día le decía, hablando yo con un desayuno con mis papás, les decía yo, a mí la vejez nunca me ha asustado, la verdad. Pero seguramente porque nunca la había meditado a mis 46, casi 47 años. Y yo un día de estos andaba en el hospital y yo le decía a mis papás, si yo me voy a ver en una vejez con enfermedad, yo no quiero hacerme viejita. Yo no quiero vejez. Yo no quiero la vejez.
Y ahí el pastor me exhortaba, me pegó una exhortadita. Sí, sí, a veces nos tienen que exhortar, ¿sí o no? Y estudiando esto, hermanos, yo decía, ¿y cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Si ya Cristo venció, hermanos, la muerte. Y dice la palabra que los que muramos, hermanos, estaremos eternamente con Él. Los que estamos en Cristo, hermanos, no veremos esa muerte, hermanos. Porque el Señor reina. ¿Cuál es? Tenemos miedo a morir. ¿Por qué miedo a morir, hermanos, si eso nos garantiza una eternidad con el Señor? Porque para mí el morir es Cristo y el vivir. Verso 19, para ir concluyendo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Cristo le repite a Juan la orden de escribir y le dice, escribe las cosas que has visto. Es decir, la visión, esta visión que él está recibiendo, es la orden que Jesús le dice que escriba. Lo que acaba de contemplar Juan, Cristo le dice las cosas que son, las que has visto, perdón. Y las que son. ¿Cuáles son las cosas que son? ¿Alguien me podría decir? Bueno, yo se los voy a decir. Lo que está sucediendo en las 7 iglesias. Lo que vemos en el capítulo 2 y 3 son las cosas que son. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que sucede en las iglesias, Juan. Y recordemos que él le escribe a 7 iglesias, pero que no eran las únicas iglesias que existían en esa época. Pero los problemas que se evidenciaban en cada una de las iglesias, hermanos, son problemas que aún hoy en día el Señor tiene que llamarnos, arrepentirnos. Porque Él lo dice así, arrepiéntete, arrepiéntete. Y también escribe las que han de ser después de estas, es decir, los acontecimientos futuros. El cumplimiento del plan redentor de Dios y la llegada de su reino. Y esto comienza, hermanos, a partir del capítulo 7 hasta el final del libro. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Con este verso, hermanos, concluye este primer capítulo de Apocalipsis. Y Jesús, hermanos, no deja a Juan ahí como, ¿y qué será? ¿Qué serán las 7 iglesias? ¿Qué serán los candeleros de oro? No, no, no. Jesús le dice a Juan, le habla claramente. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. ¿Cuál es el misterio? ¿Quiénes son las 7 estrellas? ¿Los qué? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y quiénes son los 7 candeleros que has visto? Muy fácil, Juan. Son las 7 iglesias. La enseñanza principal, hermanos, en esta primera visión que Juan recibe es que Cristo está en medio de su iglesia. Él está presente en medio de este lugar y en medio de cada congregación, hermanos, que se reúne. Cristo está en medio de ellas. Aun cuando sufran persecución, hermanos, Cristo está en medio de la iglesia. No lo olvidemos. Usted no se viene a congregar aquí porque de qué me quedó, es domingo y no tengo nada mejor que hacer. Pero espere que me salga algo mejorcito y mejor no voy. Cristo está en medio nuestro, hermanos. Si usted no ha tenido esa conciencia, téngala presente. Cristo está en medio de nosotros. Y eso debe de evocar en nosotros tanto temor, hermanos, como una profunda adoración a su nombre. Una exaltación a Él.
Las siete estrellas, representan a los ángeles de las 7 iglesias. Y en este tema, hermanos, hay dos posiciones principales. Hay gente que cree que las 7 estrellas son ángeles tal cuales, seres sobrenaturales que están guiando a cada iglesia. Y hay otra interpretación que nos habla de que podrían ser los pastores. Los pastores. Muchos estudiosos y teólogos han llegado a comprender que las 7 estrellas hablan de pastores. Dice la palabra que debemos de orar por nuestros pastores, ¿sí o no? ¿Por qué? Ellos velan por nuestras almas. Uy, qué pereza, el pastor me escribió porque no vine. Uy, qué pereza, me preguntaron por qué no me volví a congregar. ¿Sabe qué, hermanos? El pastor tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad, hermanos, él va a tener que dar cuenta delante del Señor. Cuando el pastor el jueves el pastor me amonestó a mí. Y hermanos, a veces a uno no le gusta que le jalen las orejillas, ¿verdad que no? ¿A quién le gusta? Pero hermanos, y eso debe ser no solamente del pastor, hermanos, el exhortarnos con amor. El decirle al hermano, siga adelante. Hermana, está difícil la situación. Jessica, si el problema pareciera que no tiene solución. Alicia, pareciera que no hay respuesta a la oración. Pero exhortarnos, hermanos, a seguir adelante, porque el único, dice la palabra, que será salvo es el que perseverare con paciencia hasta el final. Y tenemos un llamado, hermanos, a exhortarnos, a motivarnos, a seguir adelante. Hermana Lourdes, no afloje, no afloje. Iglesia, no aflojemos. Porque el Señor viene por una iglesia, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se ha preparado para sí mismo. Así que cuando usted reciba un mensaje o una llamada o el pastor le exhorte, no se enoje. Porque es la voz de Dios exhortándole, hermanos. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias que la otra semana estaremos estudiando. Yo espero, hermanos, que esta conclusión de este primer capítulo nos llame. ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos estudiando? Yo no sé si usted ha invitado a alguien en los domingos. Usted le ha dicho, mira que estamos estudiando Apocalipsis. Si la persona no quiere venir, ese no es su problema, hermanos. Porque la iglesia tiene una labor. Y es ir y predicar este evangelio. Estamos cumpliendo la labor, hermanos. La iglesia no está solo para reunirnos los domingos. La iglesia no está solamente, hermanos, para ayudar al necesitado. La iglesia está para predicar el evangelio, vivirlo, hermanos. Si no, la iglesia está perdiendo su propósito. Y lo vamos a ver, hermanos, en estas 7 iglesias. De las 7, solo una no recibe amonestación. Y vamos a ver cada uno de los problemas, hermanos, que se desarrollaban en cada iglesia. Estaba estudiando un poquitito, y no me la voy a adelantar, pastor, pero estaba estudiando un poquitito, y se menciona, la primera iglesia, ¿cuál es? Éfeso. Para cuando Éfeso recibe esta carta, hermanos, ¿sabe cuántos años tenía de fundada? ¿Alguno sabe? Dígame un número. ¿Alguien? ¿Ah? ¿Cuántos?
70, dice Marilyn. ¿Alguien más? ¿Alguno? Jessica, ya no le voy a preguntar. ¿Adrián? Tenía 40 años de fundada. ¿Sabe cuántos años tiene esta iglesia? Bueno, esta iglesia tiene más de 40. Más o menos. Años más, años menos. Más de 40 años. Y vean la amonestación que recibe la iglesia de Éfeso. ¿Quién quita, hermanos, y el Señor no nos hable en alguna de estas cartas? Que Dios me los bendiga.